Los pases turísticos de París son una forma de ahorrar. ¿Será esta afirmación cierta o no? Acompañantes de viaje, tienen planes para visitar París, están armando un itinerario con atracciones para ver, actividades que quieren hacer y seguro les surgió la duda que nos asalta a todos en esos momentos. ¿Me resultará conveniente usar un pase turístico en mi viaje a París? Si aún estás en la etapa de armar qué ver en París, nosotros tenemos videos con itinerarios de 3 días, el cual es adaptable a la cantidad de días que dediques a la Ciudad Luz. Pero continuamos, o mejor dicho, damos comienzo a esclarecer un poco el tema de los pases turísticos en París. No todos los pases turísticos que tiene la ciudad de París son para ver atracciones, así que vamos por partes. ¿Ahorro sacando pases turísticos en París? Vamos a hacer una aclaración antes de seguir y que hay que tener en cuenta antes de empezar a pensar en un pase. Los museos de París tienen un día de entrada gratuita, generalmente el primer domingo de mes. Los menores de 18 años y los menores de 26 miembros de la Unión Europea tienen entrada gratuita en la mayoría de los mismos. Para ver la información más detallada de todos estos casos, se la dejamos en el blog. Continuamos ahora salvando esas excepciones con la explicación. Y vamos a la recurrente pregunta: ¿se necesita un pase turístico en París? ¿Ahorro con los mismos? La respuesta a esta pregunta va a depender de varios factores y de qué tipo de viajero eres. Si quieres visitar varias atracciones y ahorrar en las mismas, si quieres visitar varios museos y ahorrar en los mismos, si solo quieres ahorrar en transporte público porque lo utilizarás mucho, o si quieres todo lo anterior junto. ¿Qué tipo de pases turísticos hay en París? Veremos acá los pases turísticos de París más conocidos y la diferencia de utilización de cada uno. Tenemos el Paris Pass, el Go Paris Explorer Pass, el Paris Visit, el Passe Navigo, el Museum Pass y el Paris Pass Libre. Entre ellos tienen marcadas diferencias y hay algunos que incluyen a otros en su compra, así que pasamos a detallar. ¿Cuál de los pases es el adecuado para mí? Vamos a conocerlos utilizando ejemplos prácticos de tipo de visitas que harás a París. Imaginemos 5 viajeros diferentes. Viajero 1. Vas a caminar mucho, no utilizarás mucho el metro, salvo en algún traslado, no te interesan tanto los museos, buscas más que nada visitas gratuitas y quizás pagar una entrada para subir a la Torre Eiffel. No es recomendable en este caso sacar un pase. La mayoría de ellos no incluyen la subida a la Torre Eiffel, al menos en este momento. Recuerden que estas cosas van variando y siempre hay que chequear en las páginas oficiales. Seguramente a ninguno de los pases les darás un buen uso y no sean una buena opción para ti. Viajero 2. Utilizarás mucho el metro y todo el transporte público. Harás muchos traslados, si bien no te interesan visitar museos ni atracciones y buscas actividades gratuitas. Estás entonces buscando un ahorro solo en transporte. Para ahorrar en transporte, la Paris Visit es ideal. La Paris Visit, aunque también está incluida en otros pases que veremos más adelante, se puede comprar por separado. Con este pase se ahorra en transporte y en tiempo, ya que no es necesario sacar el billete de forma individual cada vez que hagas un trayecto en el transporte público de París. Incluiremos también acá para este viajero el Pass Navigo. Aunque más barato que el Paris Visit, tiene la desventaja que la validez semanal del pase es de lunes a domingo. Detallaremos cada pase más adelante. Viajero 3. Eres un viajero que quiere visitar todos los museos que pueda. Si bien no te interesa tomar buses turísticos, ni paseos en barco por el Sena, ni subir a la Torre Eiffel.
Quizás el Museum Pass sea el pase más adecuado para ti. Un ahorro en entradas a los museos es lo que estás buscando y este pase te lo da. El Museum Pass, aunque también está incluido en otros pases que veremos más adelante, se puede comprar por separado. Viajero 4. ¿Quieres visitar algunas atracciones que tienes en mente? No quieres ir apurado y quieres distribuir esas visitas en varios días. Quizás los pases Go Explorer Pass y Paris Pass Live son las opciones entre los que has de elegir. Ambos pases te ofrecen elegir entre una serie de atracciones para hacer durante tu estadía. Las mismas van desde 2 a 7 y puede ser una buena opción si están incluidos en los mismos los lugares que quieres visitar. Lo explicaremos en un segundo de forma más detallada. Viajero 5. Eres un viajero que quiere ahorrar en transporte público en París porque lo utilizarás mucho. Quieres visitar muchos museos y muchas atracciones. Eres incansable. Tienes una serie de días para hacerlo y los vas a exprimir. El Paris Pass es quizás el más adecuado. El Paris Pass te ofrece un pase por días para visitar dentro de esos días todas las atracciones que incluye el pase. Los días pueden ser 2, 4 o 6. Tienes incluido también en este pase el Paris Visit y el Museum Pass. Detallamos cada uno de los pases turísticos de París. Paris Visit, Pass Navigo. Paris Visit. Con la misma obtienes un pase de transporte ilimitado por la cantidad de días elegidos. Tengan en cuenta que los días se computan como días completos independientemente de la hora en que comience a utilizarse. Ofrece pases de 1, 2, 3 y 5 días y también las zonas que elijas para tener acceso, de la 1 a la 3 o de la 1 a la 5. La primera opción de zonas es para moverte por el centro de París y la segunda para utilizar hasta los aeropuertos, hasta Versalles o hasta Disneyland París. Aunque está incluido en la Paris Pass, el mismo se puede comprar por separado. Los precios 2021 van desde 13,20 € a 72,20 €. Para saber si lo rentabilizarás, haz un estimativo de cuántos trayectos diarios harás, teniendo en cuenta que el boleto de metro individual sin pase tiene un costo de 1,90 € y en grupo de 10 tickets 16 € de zona 1 a 3. El Paris Visit es aconsejable solo si vas a utilizar mucho el metro u otro tipo de transporte público. Incluye metro, trenes RER, autobuses, tranvías, trenes SNCF y el funicular de Montmartre. Hay otro pase de transporte muy utilizado por los parisinos que es el pase Navigo. La diferencia es que ofrece pases semanales o mensuales y quizás puede que no lo utilices bien si vas por menos días a París. Los precios para los que incluyen desde zona 1 a zona 5 es de 22,80 € para el semanal y de 75,20 € el mensual. Aunque más barato que el Paris Visit, tiene la desventaja que la validez semanal del pase es de lunes a domingo. No puedes elegir cuándo comenzar los 7 días que lo utilizarás, sino que siempre será a partir del día lunes. Para sacar el pase Navigo necesitas llevar una foto y pagar 5 € adicionales por el carné. Así que en resumen, si se ajustas tus días de visita en París, perfecto. Pero si no, no es muy cómodo de usar y es quizás más práctico la Paris Visit para los turistas. Paris Museum Pass. Si tu prioridad es visitar muchos museos y monumentos, el Museum Pass es quizás una buena opción. Aunque viene junto con la Paris Pass, se vende también por separado. Tienes acceso a más de 50 museos y monumentos, entre ellos el Louvre, el Museo d'Orsay, el Arco de Triunfo, el Palacio de Versalles, el Panteón y el Centro Pompidou. Este pase funciona por días, pudiendo visitar todo lo incluido la cantidad de días consecutivos por los que hayas adquirido el pase, 2, 4 o 6. Los precios van desde 52 € a 78 €.
Saca antes de adquirirlo la cuenta de lo que sumarás comprando las entradas de forma individual de los lugares que efectivamente vas a visitar durante tu estadía y compara con el precio del pase. Atención, los menores de 18 años y los menores de 26 miembros de la Unión Europea tienen entrada gratuita en la mayoría de los mismos. Go Paris Explorer Pass. La Go Paris Explorer Pass se presenta en dos modalidades: pase por día y pase por atracciones. Si lo que buscas es visitar algunas atracciones puntuales sin andar corriendo, el pase por atracciones de Paris Explorer es una buena opción. Puedes escoger entre 2, 3, 5 o 7 atracciones de una lista con actividades disponibles. Te da 60 días a partir de activada para distribuir las visitas que quieres hacer de esas 2, 3, 5 o 7 que hayas elegido. Los precios van desde 41 euros a 95 euros. La otra modalidad que tiene es de pase por días, pudiendo escoger 2, 3, 4 o 6 días para realizar durante los mismos todas las atracciones que estén incluidas que quieras hacer. Las mismas son 60. Los precios van desde 89 euros a 121 euros. Para este último tipo de modalidad tienes otra opción que describiremos más adelante y que es la Paris Pass. Paris Pass Live. El Paris Pass Live es el pase de la Oficina de Turismo de París. Se presenta en 4 opciones diferentes: Mini, City, Explore y Prestige. La novedad principal del mismo ante todos los pases turísticos de París es que en 3 de ellos está incluida la subida a la Torre Eiffel hasta el segundo nivel, una cosa muy importante ya que es una visita que generalmente queremos hacer. La contra puede ser el que no tenga una tarifa diferenciada para niños. Las actividades no deben realizarse en días consecutivos y tienes un plazo de 1 año para utilizarlos a partir de su activación. En la opción Mini tienes 3 actividades para elegir entre 14 opciones. En estas no se encuentra la Torre Eiffel ni el Museo del Louvre. El precio 2021 es de 35 euros. En la opción City puedes elegir 5 actividades de entre 33 opciones. En este caso incluye la segunda planta de la Torre Eiffel y el Museo del Louvre. El precio 2021 es de 69 euros. En la opción Explore puedes elegir 6 actividades de entre 38. El precio 2021 es de 119 euros. La opción Prestige se presenta con una opción de 6 actividades también, pero para elegir entre 57 opciones. En este caso también incluye la segunda planta de la Torre Eiffel y la entrada al Museo del Louvre, entre otras cosas. El precio 2021 es de 189 euros. Como siempre les digo, chequen toda la información de actividades incluidas, precios, tiempo de uso en las web oficiales de cada pase, porque realmente las opciones cambian con el paso de los meses. Les dejo siempre los enlaces de cada opción en el blog. Paris Pass. El Paris Pass es la vedette de los pases, aunque no quiere decir esto que sea el indicado para ti. Como decíamos al principio, piensa qué es lo que mayormente harás y luego saca bien las cuentas para ver si lo rentabilizarás. El Paris Pass incluye al Paris Visit y al Museum Pass, lo que hace que si quieres visitar muchas atracciones en pocos días, quieres entrar a varios museos y aparte vas a usar mucho el transporte público, este sea quizás el pase más adecuado para ti. Este pase se presenta con la opción de pase por días, 2, 3, 4 o 6 días con 60 opciones de atracciones. Repetimos, en estos casos son días consecutivos y días calendario. Los precios 2021 van desde 130 euros a 224 euros. Conclusión. Hemos dado una pequeña reseña de los pases turísticos de París más utilizados. A partir de este abanico que se abre, hay que sacar cuentas cuál es el ideal para nosotros. Como decíamos al principio, mira bien qué tipo de viajero eres y cuáles son las actividades que más vas a hacer en París, para así saber si escoger un pase o no y en caso afirmativo, cuál se adaptará mejor a tu viaje. Toda la información detallada, así como los enlaces a cada uno de los pases, te lo dejamos en el blog y en la descripción del video.
acompañante de viaje. Si el video te ha gustado, si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima vez que volvamos a decir, ¿estás organizando un viaje a...?